Hola, hoy vamos a ver las bases de datos en Moodle. Las bases de datos en Moodle se pueden utilizar para realizar actividades con nuestro alumnado. Realmente esa base de datos es como una especie de repositorio basado en entradas. Esas entradas que hace nuestro alumnado a ese repositorio, nosotros podemos configurarlas a partir de una serie de campos. Eso es lo que vamos a ver hoy, Venga, pues vamos a ello. Ya sabemos que para modificar algo de mi aula, me tengo que ir al botón del modo edición que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla. La activamos. Vamos a poner ese ejemplo de repositorio en esta pestaña de inicio por ir a hacerlo de forma más cómoda y nos dirigimos aquí al botón añadir una actividad o un recurso. Hemos dicho que la base de datos es una actividad, luego dentro de estas pestañas esa base de datos estará dentro de la categoría de actividades. Efectivamente la tenemos aquí. Ya sabéis que si no la encontráis directamente aquí podemos escribir las palabras clave para poder encontrarlo. Bien, una vez que la tenemos hacemos clic en la base de datos. En esta pantalla lo primero que nos piden es que le demos un nombre. Vamos a poner aquí geometría. Vamos a hacer una base de datos con nuestro alumnado con una serie de entradas en las que tienen que poner una imagen de un ejemplo que encuentren en su contexto, en su entorno, relacionado con uno de los conceptos que hemos visto sobre geometría en clase, por ejemplo las tangencias. Entonces aquí podemos poner una descripción y mostrar la descripción, por ejemplo poner las instrucciones sobre esa base de datos que vamos a construir. Y después tenemos que estar muy atentos a estos apartados de configuración de la base de datos. Lo primero, en entradas, en aprobación requerida, por defecto aparece el no. ¿Qué significa esto de aprobación requerida? Significa que si yo le pongo un sí, para que esa entrada se visualice por el resto del alumnado, esto podría ser una especie de tarea colaborativa, debe de tener mi aprobación. Si yo le pongo aquí el sí, esa entrada que hace en el registro de la base de datos el alumno, antes de poder verse por el resto de usuarios, debe ser aceptado por mí. Habéis visto que al clicar en sí, aquí me han cambiado también ciertas opciones de este mismo apartado. Permitir editar las entradas aprobadas. Se puede permitir que un alumno al que ya se le ha aprobado esa entrega a través de esa entrada, pues pueda seguir editándola. También podemos habilitar que dejen un comentario sobre alguna de las entradas. Ahora mismo esta no, podríamos decir que sí. El alumno, para ver la base de datos, yo le puedo decir del resto de sus compañeros que al menos tenga que haber hecho una entrada para poder ver el resto de las entradas de sus compañeros. Es decir, antes de que vea ninguna entrada, él debe hacer una. Si lo dejo en ninguno, directamente cuando acceda a la actividad de base de datos, él verá el resto de entradas que ya han sido aprobadas por mí para que puedan verse. Vamos a dejar aquí que debes de publicar al menos una. Y un máximo número de entradas, podemos decirle que cada alumno tenga pues un máximo de 2 o 3 entradas. En disponibilidad de este campo ya lo conocéis, simplemente se trataría de habilitar las fechas disponibles para realizar esta actividad. Podemos añadirle una calificación a la entrada que el alumno vaya a realizar. Si hacemos clic aquí, podemos elegir el promedio de valoraciones, es decir, si el alumno ha realizado varias entradas, pues haría una media aritmética y la puntuación, pues de 0 a 100 o de 0 a 10, por ejemplo. La podemos categorizar, la podemos meter como tarea del primer trimestre y una calificación para aprobar, por ejemplo, un 5. Posteriormente, en ajustes del módulo, nosotros podemos hacer que esté ya mostrada esa página, este recurso, esta actividad en el aula, ocultarla mientras sigo configurándola. Bien, pues estos serían los apartados más importantes a la hora de configurar la base de datos. Una vez que lo tenemos todo relleno, hacemos clic en guardar cambios y vamos a regresar al curso. Una vez está cargado, nos vamos a la parte inferior de la sección en la que se ha quedado la base de datos y la base de datos la tenemos aquí. Hacemos clic aquí en geometría y directamente ya podemos editar
nuestra base de datos. En la base de datos nosotros tenemos que ir creando campos que luego nuestro alumnado va a rellenar. Este es el botón más importante de los que aquí aparecen, aunque también podemos importar algunas plantillas realizadas en CSV, realizadas en la propia Moodle, en otras aulas, y cargarlas en nuestra propia aula. Vamos a hacer una base de datos de cero, vamos a crear un campo y ahora al hacer clic en este botón se nos despliega esta ventana en la que debemos de elegir el primer campo que queremos que nuestro alumnado rellene. El primero va a ser de tipo texto corto y ahora yo le voy a decir ese texto corto qué es lo que es. Título de tu entrada. Descripción del campo. Aquí le puedo poner una descripción. Le dejo una leyenda diciéndole que debe de añadir un título que describa realmente la entrada que va a realizar el alumno. Puedo hacer también que este campo sea obligatorio o no. Si le hago clic, haré que ese campo de forma obligatoria deba de rellenarlo el alumno. En la parte inferior derecha de la pantalla tienes el botón de guardar. Guardamos ese campo y volvemos a regresar a la configuración de nuestra base de datos que se llama geometría. Vamos a añadir otro campo. Para ello nos volvemos a ir aquí al botón de crear un campo y aquí vamos ahora a elegir que nos inserte una imagen. Se nos abre ahora esta ventana y definimos aquí este campo. Imagen de tu entorno geométrico. Le ponemos una pequeña descripción, añade una imagen como ejemplo de geometría. Podemos ponerlo como campo obligatorio, le decimos que sí y podemos ponerle la altura, anchura, tanto en píxeles de vista individual como en lista. Eso significa que hay dos formas de ver después las entradas, de forma individual o bien en un listado, ¿vale? Y le podemos definir ese campo. Yo lo voy a dejar así ahora mismo vacío para que lo haga por defecto. También podemos ponerle un límite máximo de peso a las imágenes que vayan a subir. De nuevo hacemos clic en el botón guardar situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Nos regresa de nuevo a nuestra base de datos de geometría y ya vemos que aquí existen dos campos ya incluidos en nuestra base de datos. Vamos a añadir un tercero, nos dirigimos de nuevo al botón crear un campo y ahora vamos a crear un campo de área de texto. ¿Qué diferencia hay entre un campo de área de texto y otro que hemos visto anteriormente que era corto? Porque en el área de texto el alumnado puede escribir un párrafo. En el anterior que hicimos al principio solo escribía una frase, ¿vale? Bien, nombre de campo. Este va a ser un campo en el que tenga que describir el por qué ha elegido la imagen que ha puesto como ejemplo de geometría. Ahí hemos puesto pues, que escriba, ¿no? Que describa el por qué ha elegido esa imagen y qué relación tiene con los contenidos que hemos visto en el aula. También lo ponemos como obligatorio y aquí también podemos configurar la ventana en la que va a describir o que es la que va a poner ese texto, la anchura y la altura. De nuevo volvemos a la parte inferior derecha de la pantalla para guardar este campo. Ya tenemos configurada nuestra base de datos a partir de tres campos bien definidos. Vamos ahora a ver cómo quedaría para rellenar esta base de datos por parte del alumno. Si me dirijo aquí al curso, desactivamos el modo edición y nos dirigimos a la base de datos que estará aquí en la parte inferior de nuestra sección 0 o inicio. Hacemos clic en geometría y ahora vemos que no hay ninguna entrada. Vamos a añadir una nosotros mismos. Le podemos poner un título. Esta sería la descripción justificada de mi entrada nueva y aquí estas interrogaciones nos están diciendo que estos campos, el campo de título de entrada, el campo de imagen y el campo de descripción son todos campos obligatorios. Aquí tendría que elegir una imagen y subimos el archivo. Aquí tendríamos la imagen ya subida. Le damos clic al botón guardar situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Aquí aparece el título de la entrada que he realizado en mi base de datos. Esta sería la imagen que coge la imagen más amplia que tiene porque no le hemos puesto límite a la imagen en la configuración de la base de datos y aquí estaría la descripción
que he hecho de esta imagen. Aquí podríamos valorarlo si fuera esta entrada la de un alumno, podríamos valorarle esta entrada y si, como hemos dejado abierto que se puedan hacer comentarios, pues clicando aquí podremos dejar algún comentario sobre la entrada. En la parte superior también de esta base de datos hay una serie de acciones y es que yo puedo exportar esta entrada para después poderla colocar en cualquier otra parte de esta misma aula o de otras aulas que yo posea. Esta vista que estamos viendo ahora mismo es una vista simple. Si hubiera varias entradas, yo podría verlas todas en la vista de listado. Y en esa vista de listado me aparecerían una debajo de otra. Bien, pues hasta aquí una forma de poder hacer un registro de entrada en una base de datos. Lo importante aquí es que, sobre todo en aquellas materias en las que utilicéis otro tipo de actividades relacionadas con la base de datos, podáis introducir términos de búsqueda rápida pues para consulta de los conceptos que habéis trabajado con vuestro alumnado en esta actividad en concreto. Aquí en el botón de búsqueda avanzada podemos ir buscando en función de los diferentes campos que hemos definido en nuestra base de datos y generar un filtro. Bueno, pues espero que os haya resultado muy útil esta actividad basada en base de datos. ¡Ánimo con ello!